Bienvenido y bendecido familia de fe. Estamos aquí, seguimos compartiendo del libro de Apocalipsis y todavía estamos en el capítulo 11. En la enseñanza previa compartimos Apocalipsis 11 versículos 1 al 6 y comenzamos a ver el llamado de los dos testigos. Sabemos que vemos aquí los dos testigos, el cual Dios le llama los dos olivos, los dos candeleros. Y sabemos que cuando habla del olivo está hablando del aceite y el poder del Espíritu Santo en estos testigos, ministrando la verdad, el poder de Dios. Y son los candeleros que son los que dan testimonio, que están llamados a testificar. Y les hablé que ese mismo llamado lo tenemos nosotros aquí en la tierra, ese mismo llamado que estos dos testigos tuvieron o van a tener, porque esto es en nuestro futuro. Nosotros lo tenemos ahora. Nosotros estamos llamados a testificar de Jesús. Y vemos que estos dos testigos, Dios los escogió para que testificasen por 1260 días en medio de la tribulación. Ellos fueron escogidos con ese propósito. Dice que ellos estaban llamados a profetizar. Y sabemos que ellos estaban profetizando, que ellos estaban declarando, que ellos estaban predicando. Bueno, dice que sus vestimentas eran de silicio. Así que eso nos indica que ellos fueron llamados a predicar el mensaje del arrepentimiento y lo hicieron por 1260 días. O sea, vemos que sus días no fueron acortados. Vemos que ellos cumplieron con el ministerio que el Señor le dio a estos dos testigos. Y asimismo, nosotros estamos llamados a testificar de Jesús. Estamos llamados a llevar el evangelio de la gracia, el evangelio del arrepentimiento. Estamos llamados a cumplir con el llamado que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios, que nos los indica en Mateo capítulo 28, versículo 18, la gran comisión que tenemos de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Así que vemos que estamos llamados a ser testigos aquí en la tierra. Entonces le comenté que hay personas que llevan 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y nunca se han ganado una vida para Cristo. ¿Por qué? Porque no están dando testimonio, no están testificando de Jesús. Y vemos que cuando nos habla de estos dos olivos, obviamente cuando habla del olivo y del aceite, y es el aceite que entra continuamente en la lámpara, está hablando del poder del Espíritu Santo en cada creyente para ir en el poder de Dios, para testificar que Jesucristo es el Señor. Y vemos que estos dos testigos testificaron y cumplieron con su obra. Y así nosotros estamos llamados a andar como testigos, testificando del poder de nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que estos dos testigos son ejemplos para nosotros que aún en un momento difícil ellos estaban testificando y cumplieron con el llamado que Jesús les dio a estos dos testigos de profetizar, de declarar, de predicar el mensaje de arrepentimiento en medio de la gran tribulación. Y seguimos viendo en este libro de Apocalipsis la misericordia de Dios, que aún en medio de un juicio, Dios todavía continúa dándole la oportunidad al hombre para que se arrepienta. Sabemos que ahora mismo estamos en la dispensación de la gracia, que ahora lo único que tú y yo tenemos que hacer es aceptar, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, invocar su nombre y somos salvos. Pero sabemos que en medio de esta gran tribulación hay dos opciones: o recibes la marca de la bestia en la mano y en la frente, o la rechazas y recibes a Jesús como Señor y Salvador y eres decapitado. Vemos que el momento de la gracia ya no está. Pero la única forma de tú recibir la vida eterna y reinar con el Señor para siempre por los siglos de los siglos y no ir a la perdición o a la muerte eterna, tienes que rechazar la marca de Satanás y ser decapitado. Y eso es lo que sucede en la gran tribulación. Pero con todo y eso, Dios da la oportunidad para que los hombres se arrepientan. Seguimos viendo la misericordia de Dios y estos dos testigos testificaron por 1260
días. Cada día, no que un día testificaron y un día no, sino que lo hicieron por 1260 días. Y cuando hacemos la pregunta, ¿hay cristianos que testifican de Jesús todos los días? Vemos que muchos no testifican y algunos testifican de vez en cuando. Pero no estoy aquí para juzgarle ni para condenarle, pero para decirle que nosotros estamos llamados como iglesia a testificar y no estamos llamados a escondernos. Ahora es el momento donde nosotros tenemos que ser luz al mundo, y eso lo hablé en la enseñanza pasada. Somos la luz del mundo y estamos llamados a no poner la luz debajo del almud, sino ponerla para que en un lugar donde todos los hombres la pueden ver. Y vemos que hoy hay personas que se están escondiendo. Dice que el justo está llamado a vivir por su fe, no por temor, no por miedo, no a esconderse, sino a testificar que Jesucristo es el Señor. Y estamos en la última hora de los últimos tiempos. Y ahora nosotros como iglesia tenemos que entender la urgencia de llevar este evangelio. No estamos llamados a escondernos. ¿Tú sabes cuántas personas están pereciendo hoy en día? Y lo importante es que conozcan que Jesucristo es el Señor. Así que no estamos llamados a escondernos, sino que estamos llamados a testificar que Jesucristo es el Señor. Ahora, aquí comenzando en el versículo 7, donde nos quedamos la semana pasada, la enseñanza anterior, no quiero decir la semana pasada, estoy acostumbrado a decir eso, pero vemos que la enseñanza previa compartimos, ¿verdad?, cómo estos dos testigos dieron testimonio. Y aquí en el versículo 7 vemos el fin de su testimonio. En el versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí vemos que la bestia viene y asesina a estos dos testigos. Estos dos testigos son martirizados, son asesinados por la bestia que se menciona en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, que se le llama Abadón, que se le llama Apolión en el hebreo y en el griego, y el significado es destrucción o destructor. Y vemos que probablemente era Satanás. Entonces vemos que estos dos testigos cumplen por entero su testimonio. Vemos que sus días no son acortados. El Señor dice que ellos van a testificar por 1260 días y ellos testificaron por 1260 días. Vemos que ellos no pudieron ser quitados de la tierra. Y tenemos que entender, esto es un punto bien importante. Si nosotros entendemos que cada uno de nosotros somos llamados por Dios para llevar este evangelio como hijos de Dios, entendemos que nosotros no podemos ser quitados de esta tierra hasta que nosotros terminemos con el ministerio que Dios nos da a cada uno de nosotros. Si las personas se van antes de tiempo, quiere decir que no estaban cumpliendo con su ministerio. Pero si tú estás cumpliendo con el ministerio que Dios te ha dado, tú no puedes ser quitado de esta tierra hasta que tú termines con el ministerio de Dios. Y vemos que Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas mientras nosotros estamos cumpliendo con el testimonio, cumpliendo con el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, siendo testigos del Señor. Y mientras nosotros estemos testificando de Jesús, vemos que el Señor nos va a proteger y nos va a cuidar. Por eso yo no entiendo cómo las personas están escondidas. Si estamos cumpliendo con el ministerio que Dios nos ha dado, lo menos que nosotros queremos hacer es estar escondidos, estar en temor, en miedo, porque nosotros entendemos que tenemos el poder del Espíritu Santo, que es, como vemos en Hechos, lo que nos da el denuedo para predicar el Evangelio aún bajo amenazas. Vemos en Hechos capítulo 4 que ellos le dicen: Señor, danos denuedo, porque tenemos todas estas amenazas, pero queremos ir y predicar tu evangelio, llevar la palabra de salvación a las personas que no te conocen. Queremos testificar de tu poder. Y vemos que en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que seremos investidos de poder y el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y seremos testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que somos ungidos con poder para nosotros poder testificar del poder de Dios. Entonces vemos que los hombres de Dios, y aquí comenzamos, vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a David, vemos a Pablo, vemos a los profetas, vemos a Jesús, nunca fueron quitados hasta que ellos cumplieron con sus ministerios. Es el testimonio, tenemos que entender que Jesús es el testimonio eterno que nosotros estamos llamados a predicar. Entonces vemos en el Salmo 118, versículo 17, David da testimonio y dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Así que vemos que David estaba consciente, conocía el llamado de su vida y sabía que él no podía ser quitado de la tierra de los vivientes hasta que él hubiese terminado y contado las obras de Jehová. También vemos en segunda de Timoteo, quiero que vayan conmigo ahí, tenemos a Jesús, obviamente que fue, Jesús no se fue para el cielo, no terminó hasta que cumplió, cuando él cumplió con la obra que el Padre le dio, entonces vemos que él fue quitado de la tierra. Vemos el fin de su ministerio, pero él cumplió. No fue quitado antes de tiempo, fue quitado exactamente cuando él había terminado la obra que Dios le dio. Y entonces vemos aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Pablo también entendía esto. Él entendía que él tenía un llamado y que él no podía irse de esta tierra, aunque tenía el deseo. Él dice, prefiero morir, que es muchísimo mejor, y estar con Cristo. Pero él entendía que él tenía un propósito. Y dice aquí en el versículo 6, porque yo ya era o estoy para ser sacrificado. Él lo sabía. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Pablo entendía que él tenía una corona de justicia, que el Señor le iba a dar. Dice, él me la va a dar, el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que tenemos una corona de justicia. Pero ¿qué estamos llamados a hacer? Cumplir con el testimonio que el Señor nos ha dado, y el testimonio de Jesús, testificar del testimonio de Dios. Y vemos que estos dos testigos estaban testificando, y vemos que lo hicieron por 1260 días. Por 3 años y medio ellos profetizaron, ellos predicaron, ellos declararon el evangelio de arrepentimiento y cumplieron con el ministerio que Dios le dio. Y cuando cumplieron, vemos aquí en el versículo 7 del capítulo 11 que fueron muertos por la bestia. Ahora, cuando vamos aquí al versículo 8, quiero que vea esto conmigo, el versículo 8 de Apocalipsis 11, rapidito, nos dice, y sus cadáveres estarán en la plaza después que fuesen asesinados. En sentido espiritual se llama Sodoma. Van a estar en la grande ciudad, en la plaza de la grande ciudad. Dice cual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y aquí vemos cuando habla de Sodoma, cuando habla de Egipto, cuando habla de la gran ciudad, vemos que estos dos testigos son muertos en la ciudad de Jerusalén, porque era donde ellos estaban estaban siendo testigos, y la cual vemos que se describe en 3 términos espirituales. Esto es importante. Vemos que cuando habla de Sodoma, dice aquí como de Sodoma, está hablando de la inmoralidad que había en ese tiempo. Cuando habla de Egipto, está hablando de la opresión y obviamente de la esclavitud por la cual estas personas estaban pasando y viviendo. Y cuando habla de la gran ciudad, sabemos que habla de la gran Babilonia. Y ahí eran podemos decir que eran los cuarteles del anticristo. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 18. Vemos que Babilonia era el cuartel del anticristo.
Ahora, versículo 9 dice, y los del pueblo y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio de estos dos testigos. Vemos que pueblos, tribus, lenguas, dice ahí, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y escucha, y no van a permitir que estos dos testigos que testificaron del arrepentimiento, que testificaron lo que Dios, ¿verdad? El ministerio cumplieron lo que Dios le indicó llevar por 1260 días, cumplieron ese ministerio. Vemos que dice aquí, no se le permitirán que sean sepultados. Wow. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos, en el versículo 10, unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que la tierra se regocija sobre estos dos testigos y se regocijan de tal manera que se envían regalos unos a otros. Vemos la muerte de estos dos testigos y vemos que es vista, como dice aquí, es vista por los pueblos, por toda tribu, lengua, naciones. Y sabemos que esto es posible porque se van a ver. Sabemos que hoy en día los medios de comunicación son masivos, donde los eventos tú y yo los vemos ahí, como dicen, en vivo y a todo color. Los vemos, se ven en tiempo real. Y aquí vamos a ver a CNN, a MSNBC, lo vamos a ver por Facebook Live. Obviamente los que están aquí en la tribulación, la iglesia no está. Son aquellas personas que, ¿verdad? Porque sabemos que después que la iglesia es arrebatada, el mundo sigue, las personas siguen. Vemos que las personas que se quedan, estos serán los que tienen que hacer la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y viene la muerte, o recibir la marca de la bestia, donde serán sentenciados por la muerte para siempre, en perdición, infierno, lago de fuego. Ahora, vemos que el mundo, vemos aquí cómo ellos tratan a estos dos testigos en una forma humillante, porque dicen que sus cadáveres estaban ahí por 3 días y medio y no permitieron que ellos fuesen sepultados. O vemos lo humillante, sus cuerpos ahí a la vista de todos. ¿Y por qué ellos celebraron su muerte? Y los humillaron no permitiendo que ellos fueran sepultados, y permitieron que sus cuerpos fueran ahí expuestos por 3 días y medio. Porque vemos que la predicación de estos dos testigos y su llamado a un arrepentimiento era tormento para muchos. Porque vemos que aquellos que aman la mentira no soportan la verdad de Dios. Eso lo vemos ese ejemplo en Hechos capítulo 6 y 7. Y quiero llevarlos ahí a Hechos capítulo 7. Vemos que cuando las personas aman la verdad, no quieren recibir la verdad, quieren seguir en tinieblas, quieren seguir en sus delitos, quieren seguir en sus pecados, no aprecian la verdad, no reciben la verdad, y la verdad realmente les atormenta. Y entonces aquí vemos en Hechos capítulo 7, vemos el testimonio de Esteban. Y vemos que Esteban le estaba predicando ¿qué? La verdad que es en Cristo Jesús, a estos hombres religiosos, a estos fariseos. Y en el versículo 54 dice, oyendo estas cosas, sabemos que él estaba declarando que Jesucristo era el Señor, dice, y que es la verdad. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él. Sabemos que el crujir de dientes está ¿dónde? En el infierno. Sabemos el odio que estas personas tenían por Esteban. Tan pronto él comenzó
a predicarles la verdad. Y asimismo con estos dos testigos, el odio, el menosprecio que ellos tenían. Bueno, ellos pisotearon a Jerusalén. O sea, vemos que ellos rechazaron, ellos hollaron la ciudad. Y eso es pisotear con desprecio. Y estos dos testigos realmente podemos decir que fueron pisoteados con todo desprecio, humillados, odiados. Y dice aquí que ellos oyeron estas palabras de Esteban, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, vemos lo enojados que estaban, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Vemos el odio que ellos tenían por este varón de Dios. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que sabemos que es el apóstol Pablo antes de su conversión. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí vemos cuando la verdad es predicada y no se quiere recibir, vemos como las personas reaccionan, vemos que gritan, pelean, vemos el odio y vemos que tenían tanto odio que ellos dijeron, no los sepulten, se regocijaron, se mandaron regalos unos a otros porque dicen, estos dos testigos que nos atormentaron por 1260 días están muertos. Y por eso ellos se regocijaron. Dicen, wow, no decían gloria a Dios, pero decían, ahora ya no tenemos que escuchar el mensaje del arrepentimiento y podemos seguir en nuestros delitos, podemos seguir en el odio, podemos seguir en las matanzas, podemos seguir en las orgías, podemos seguir en el pecado, podemos seguir en la inmoralidad sexual, en todo aquello que podemos seguir en la idolatría, hechicerías, podemos seguir adorando demonios, podemos seguir haciendo todas las cosas perversas. Y vemos que ellos se gozaron de esto. Ahora, en el versículo 11 al 14, dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyendo una gran voz del cielo, que les decía, subir acá, subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Y el segundo ay, sabemos que son 3 ayes, dice, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Vemos que estos dos testigos son levantados después de 3 días y medio. 3 días y medio son levantados. Y vemos que esto sucede ante los ojos del mundo, de la misma forma que ellos vieron a estos dos testigos asesinados y se regocijaron y se dieron regalos. Estas mismas personas vieron ante sus ojos como entró el espíritu de vida en estos dos testigos, como lo sucede en Ezequiel 37, cuando te habla, vemos que se le dan vida a los huesos. Vemos el espíritu de Dios y dice que cayó gran temor, fueron atemorizados. Ahora en el verso 12 vemos algo poderoso, porque ellos oyen una voz del cielo y le dice, subid acá. Y dice que subieron en el cielo en una nube, poderoso, y sus enemigos le vieron. Ellos subieron en una nube, poderoso. Y vemos que estos dos testigos, ¿por qué subieron en una nube? Eso representa, ¿verdad? Un levantamiento. Pero también vemos que la tierra no era digno de estos dos testigos, y por eso el Señor le da 1260 días y después dice, ven, sube
a casa. Entra en el gozo del Señor. Ellos cumplieron su ministerio, perdón. Así que nosotros mismos debemos de conocer que cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, vamos a entrar en el gozo de nuestro Señor. Ahora vemos algo aquí para terminar. Vemos que estos dos testigos, tenemos que entender quiénes eran estos dos testigos que nos habla Apocalipsis capítulo 11. Sabemos que ellos cumplieron con el ministerio de Dios de profetizar, de predicar por 1260 días el evangelio de arrepentimiento. Ahora, ¿quiénes eran estos dos testigos? Bueno, número uno, entendemos que no son parte de los 144,000. No son parte de esos evangelistas que vamos a ver predicando el evangelio en medio de la tribulación. Algunos dicen que estos dos testigos era Juan el Bautista, porque Juan sabemos que fue en el poder y el espíritu de Elías predicando ¿qué? Arrepentimiento. Algunos dicen que es Enoc, porque Enoc no vio muerte. Eso lo vemos en Génesis 5:25. Vemos que él fue llevado al cielo, como estos dos son llevados al cielo en una nube. Otros dicen que estos dos testigos eran Moisés y era Elías. Y sabemos que cuando habla del fuego, sabemos que Elías, vimos ahí en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, perdón, capítulo 1 en adelante, vimos cuando cayó fuego del cielo sobre estos dos capitanes y sus 50, y vemos que el tercero aprendió su lección y dijo: Señor, si mi vida es de valor, no mande fuego del cielo. Sabemos que cuando vamos a Segunda de Reyes, a Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18, nos habla acerca de Elías. Sabemos que Elías en un momento dado oró y no llovió. Y también nos dice en Malaquías capítulo 4, versículo 5 al 6, que dice que este profeta va a regresar antes del fin de los tiempos. Y entonces muchas personas dicen que Juan, Enoc, dicen que es Elías y Moisés, pero realmente aquí no nos dice quiénes son. Y eso no es lo importante. Lo importante es que ellos acabaron con el testimonio que el Señor les dio. Y eso es lo importante. Ellos terminaron la obra del Señor. Podemos, ¿verdad?, tratar de conocer quiénes eran ellos, pero lo importante es que estos dos testigos cumplieron con la obra de testificar, de profetizar por 1260 días el evangelio del arrepentimiento. Así que eso es lo importante que vemos aquí. Ahora vamos a seguir después, ¿verdad?, con parte 3 de Apocalipsis, donde vamos a ver la séptima trompeta. Aquí terminamos con los dos testigos aquí en Apocalipsis capítulo 11. Así que desde ahora pues nos despedimos en el nombre de Jesús, pero quiero decirte que Jesucristo es el Señor, y la Biblia dice que todo aquel que le confiesa como Señor y Salvador será salvo. Cuando tú invocas el nombre de Jesús y tú dices: Jesús, entra en mi corazón, te doy gracias porque tú tienes el poder de perdonar todos mis pecados, me arrepiento en este momento, recibo el perdón de pecados en el nombre de Jesús y te recibo como Señor y Salvador. Cuando hacemos esa invocación, somos salvos y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Amén. Así que con esto los dejo y bendecidos, y hasta el próximo programa.